Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bueno, como ustedes saben, yo tengo dos programas desde hace 4 años. Uno que es Elijo Creerle a Dios, que es un podcast por Spotify. Y el otro es Conociendo a Dios a la manera de Dios, donde explico versículos de la Biblia con manzanitas. Ese sale los domingos por Instagram. Pero también tengo un chat donde me escribe mucha gente pidiéndome consejos o oraciones. Y ese chat al que me escriben, me ha llegado mucha gente a preguntar, y por todos lados lo hacen, ¿cómo decidí ser cristiana? ¿Cómo empezó todo esto? Y bueno, este video y tal vez otro, les voy a explicar mi historia, por qué elegí seguir a Cristo, por qué elegí ser cristiana. Tengo 71 años voy a cumplir. Y los primeros 50 años, pues yo estuve en la religión de mis papás y de mis abuelos y de mis tatarabuelos. Y me enseñaron a ir a misa y rezar el rosario y las jaculatorias y las mandas y todo lo que existe en esa religión. Pero la vida pasó y esta es mi historia personal. Yo no encontraba a Dios en ningún lado, de ninguna manera. Pero después me enfermé. Y cuando yo me enfermé, la verdad es que sí me cuestioné que si yo me moría, ¿a dónde iba a ir? ¿Mi alma a dónde se iba a ir? ¿Al infierno? ¿Al purgatorio? ¿Al cielo? ¿Cómo podía yo saber a dónde y tener certeza de algo cuando no encontraba a Dios? Y me dediqué a buscarlo. Me dediqué a buscar a Dios a la manera de Dios. Nunca se me hubiera ocurrido leer la Biblia, porque a mí me enseñaron que eso era solamente para gente que daba la misa y para los padres y para gente muy elevada, pero no para mí. Así que yo nunca dejé de ir a misa, que les quede claro, ni de hacer lo que se tuviera que hacer. Pero yo no encontraba a Dios y yo necesitaba a Dios inmensamente. El único que me podía sacar de donde yo estaba, porque estaba llena de deudas, porque estaba enferma, porque soy madre soltera, porque me encontré en situaciones de mucha debilidad. Y decidí buscar a Dios por sentido común. Yo tenía que encontrar a Dios. Y sabía que existía, pero tenía que encontrarlo. Así que una vez viniendo yo de Las Vegas, conocí a una señora que yo quise contactar en frío para mi negocio. Y cuando me acerqué a ella le dije, con esa sonrisa, usted en mi negocio podría ser millonaria. Y ella me dijo, y dice el Señor que la va a usar, que usted va a ser evangelista. Y yo no le entendí absolutamente nada. Yo dije, bueno, qué atrevida esta señora. Pero pues me dijo, si usted quiere que le escuche, venga este domingo a mi iglesia y ahí después le invito a comer para que conozca a mis hijos. Y yo, por tener un contrato, iba a ir a esa iglesia. Yo nunca había entrado a una iglesia cristiana. Y la verdad es que yo le estaba pidiendo a Dios en la mañana, en la tarde y en la noche, Señor, por favor, necesito encontrarte, necesito saber que existes, necesito saber que si me muero voy a ir al cielo, te necesito. Y me acuerdo que fui a esa iglesia
Y yo decía, ¿y dónde están las imágenes? Pues no había. Era una como bodega muy grande, pero había 1000 personas. Y de repente, cuando el pastor empieza a dar la prédica, todos, sin faltar ni uno, sacaron la Biblia. Y yo dije, ¿cómo 1000 personas van a leer la Biblia? O sea, ¿cómo está esto? Y fue interesantísimo oír esa prédica, porque a mí me encanta la historia. Yo no entendía nada. Es más, en la alabanza yo me quedé sentada. Cuando oí hablar en lenguas, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pero tenía paz. Y yo decidí regresar a esa iglesia, pero no a la alabanza, sino nada más a la prédica, porque me encantó escuchar al pastor. Y me acuerdo que mi amiga me llevó y compré mi primera Biblia. Nunca la había abierto. No sabía ni qué decía. Pero no falté ni un domingo a escuchar la prédica. Para mí fue un descubrimiento tremendo, porque de verdad yo decía, qué increíble. O sea, cuando empecé a leer los evangelios, y mi vida empezó a cambiar porque empecé a tener conocimiento. Y de verdad fue muy impresionante para mí. Empecé a sentir a Dios como nunca lo había sentido. Empecé a conocer su opinión a base de leer y escuchar la Biblia. Para mí era todo nuevo, porque además me enfrenté a que todo lo que yo creía, pues no era. Y yo decía en la Biblia, ¿y dónde está que me tengo que confesar con un padre? Pues no está. ¿Y dónde está que el padre me perdona o el sacerdote me perdona y me deja una penitencia? Pues no está. ¿Y dónde está que yo me tengo que bautizar cuando soy bebé? Pues no está. ¿Y dónde está el rosario? Pues no está. Y todo lo que yo creía y todo lo que yo seguía no estaba en la Biblia. Y la Biblia es la opinión de Dios, es la palabra del Señor. Está inspirada por el Espíritu Santo. O sea, no estaba nada de todo lo que me habían enseñado desde que yo nací. Pero sí estaba algo. Empecé a sentir a Dios. Yo no sé si tú sabes qué es como sentir un abrazo del Padre, pero yo no miento. Yo he sentido en momentos tan difíciles como me abraza el Padre. Sé en manos de quién estoy. Hoy conozco a Dios porque he leído más de 20 veces de tapa a tapa su palabra. Hoy conozco a Dios porque toda la vida se trata de la fe. Y sin la fe, una fe sin obras, es imposible agradar a Dios. Hoy sé que estoy en el camino correcto porque conocí a Jesucristo y lo que hizo en esa cruz. Me cambió mi vida, literalmente, pero ha sido un proceso de aprender a orar, de aprender a leer la Biblia, de aprender a ir a una congregación, de aprender hasta hablar diferente. A mí yo fumaba, pero a mí nadie me dijo, tienes que dejar de fumar. Para que les quede claro, a mí jamás nadie me ha prohibido nada. Bueno, y siendo como soy, estaría medio difícil. Pero por convicción, sabía que fumar no estaba correcto porque estaba atentando contra mi salud y eso es pecado. Y dejé de fumar porque lo decidí yo. Pero así empecé a cambiar muchas cosas. Y en el próximo video te voy a seguir contando mi historia. ¿Por qué decidí seguir a Cristo? ¿Por qué decidí ser cristiana? Hoy sé que, como siempre digo, un día llegaré a la cima, que es el cielo. Y de eso te quiero platicar en el segundo capítulo.